Hola, esta es la historia de Saudes. Esto no es un sueño o una simple visión, esto es real. Al levantarme esta mañana y al abrir los ojos vi claramente el significado de mi vida, aún con mi pijama, un lindo camisón en satín, corto, de tiras, de color rojo carmesí. Caminé unos cuantos metros entre dormida y despierta. Entré en un cuarto en el que había un espejo que cubría las 4 paredes. En él se proyectaba mi imagen, una mujer de 45 años y 1,65 centímetros de altura, de rostro expresivo, cabello negro largo, ojos marrones, y mirada profunda, de carácter alegre, simpática y apasionada, con la apariencia de una mujer joven, y un cuerpo trabajado toda la vida en el deporte. Me acerqué al espejo y se podía ver una bruma luminosa que estaba alrededor de mi cuerpo de color violeta. Me acerqué un poco más al espejo, miré hacia el lado izquierdo dentro del espejo. Podía visualizar una niña de 5 años, la pequeña Sae. Como la había llamado años atrás, y al lado izquierdo una mujer más adulta de unos 80 años a la que llamaba Des. Ambas eran yo misma y ambas tenían una función muy clara: mostrarme quién soy. Detrás de mí, podía también divisar a alguien más. Era alguien que yo conocía, pero cuando era pequeña era una luz que se fundía junto a mí y tenía su propio movimiento. Al pasar el tiempo fue tomando forma, hasta que un día pude ver su rostro. Hoy sentía que sabía cuál era mi función. Yo en medio de ellas dos sabía que el ayer y el mañana estaba ligado a mí, a este presente. Me veía aceptando este ahora, y para entender el pasado miré fijamente a la pequeña Sae. En su época tenía 5 años. Llevaba un vestido prensado blanco en flores diminutas rosadas con cuello claudina, una niña sana, delgada y hermosa, un rostro que al mirarlo poseía mucha gracia, y si alguien pasaba por su lado, no podía dejar de contemplarla, ya que tenía la sonrisa de un ser celeste, tal que nadie podía escapar de admirarla. Era una niña ágil, corría como las gacelas y su padre siempre pensó que sería un atleta. Ese día Sae se había levantado y vio la abuela Irina, de 1,55 centímetros de estatura, de apariencia amerindia bronceada, 57 años, de carácter fuerte, brusco, huraño, delgada y mirada dulce. Estaba dándole un brebaje a mi hermano y decía: «Anda, toma. Esto te hace bien», y dándonos a beber un licuado de plantas mezcladas con ajos que ella misma había macerado, hizo beber a mi hermano menor, que vomitó inmediatamente. «Eres un flojo, tápate la nariz, y toma, es solo una cucharada», y él de nuevo tuvo que beber. Luego era mi turno. Yo no quería beberlo, pero no tenía más opción, así que lo tomé con mucho desagrado. El olor era realmente repugnante. Después mi abuela se levantó y le dijo a mi madre: «Hasta luego, vuelvo más tarde», y salió de la casa. Ahora Sae debía ayudar a su madre, Liz, de 1,57 centímetros de estatura, que estaba embarazada, rasgos amerindios pero de tez más clara que la abuela Irina, de cabello largo y ojos negros, muy joven, de unos 27 años. Sae tenía 2 hermanos, Obea, de 3 años, y Disa, de 1 año de edad, ambos color canela como Sae. Hoy todos partiríamos en unos minutos de la casa de la abuela. Ese día mi madre esperó a que la abuela Irina saliera de la casa. Yo podía sentir a mi madre un poco apresurada, pero yo no comprendía qué pasaba. Pude ver que mi madre se aligeraba. Empezó a sacar bolsas, maletas y cajas de la habitación y metía nuestras pertenencias. Yo había vivido allí desde niña. Era una casa muy simple. Éramos muy pobres. Solo habían 2 piezas. La distribución de la casa era muy extraña. La entrada tenía una pequeña puerta de madera vieja y desajustada. Cuando entras, lo primero que veías era un largo patio con plantas que llegaba hasta el final del terreno. Un terreno de 40 metros de largo. Había árboles de diferentes tamaños y diversas plantas, algunas con flores de colores: amarillas, rojas, blancas, rosadas. Era agradable ver la sinfonía de colores de las plantas, que estaban bien cuidadas por la abuela. El piso era de piedras incrustadas o ladrillos partidos que habían quedado después de la construcción. Al fondo podías divisar algunos árboles frutales de guayabas e higos. También había un gallinero hecho en madera rústicamente. Se escuchaba en medio del patio el cacareo de las gallinas. Se podía divisar la cocina al aire libre, porque a la abuela solo le gustaba cocinar a la parrilla con leña o carbón. En la época ya existía la electricidad, pero la abuela era una mujer del campo, y siempre hasta el final de sus días prefirió cocinar en madera. Era una cocina rústica,
Las ollas estaban negras por el tizne. Yo creía vivir en el campo realmente. En realidad sus comidas fueron las más deliciosas que yo había probado. El olor que emanaba la comida hecha en leña no tiene el mismo sabor que la que se hace en eléctrico o gas. Un gato se paseaba al final del patio y cuando mirabas a la derecha veías una construcción en ladrillo simple. Sin terminar, las dos habitaciones estaban distribuidas a lo largo y cada una con puerta independiente. Solo había una ventana grande en la segunda habitación. Había un espacio para caminar de 1,5 metros hecho con cemento liso, y en el pasillo siempre hubo una silla mecedora forrada en mimbre. Mi madre gritó Saudes. «Lleva esto fuera, a la carreta». Yo no comprendía. Yo salí con la bolsa que me entregó. Había un señor con un carruaje para transportar mercancía, tirado por un caballo que esperaba afuera. Creo que mi madre ya hacía mucho tiempo había hablado y planeado esta salida. El señor había esperado que la abuela saliera, él también estaba esperando para ayudarle a mi madre. Abrí la puerta y el señor tomó lo que yo llevaba en las manos, luego él entró a echarle una mano a mi madre. «Desmonte las camas, por favor, luego el camarote», le dijo mi madre. Ambos se apresuraban a sacar los colchones y demás cosas de la casa. El señor partió con las pertenencias. Al rato regresó con la carreta vacía, y nuevamente continuaban a atiborrar la carreta. Yo podía ver en la cara de mi madre la angustia y ansiedad por salir lo antes posible que la abuela regresara. Todo pasó supremamente rápido. Tampoco eran muchas las posesiones que teníamos. Además de las ollas, ropa, zapatos, cobijas, una estufa pequeña, una televisión y una máquina de coser, prácticamente todo se hizo muy rápido. Salimos finalmente todos juntos, mi madre con mis hermanos a pie, y el carretero que avanzaba por las calles. Mi madre nos tomó de las manos para que fuéramos caminando con ella. La visión al salir de la casa era muy distinta. Se veían casas bien construidas estilo colonial español, en concreto armado, acero y vidrio, en un estilo arquitectónico desarrollado desde fines del siglo XVII y principios del siglo XIX. Sus fachadas en colores característicos de la época, colorados, rosas y ocres, con paredes de gran grosor, pisos de cerámicas brillosas y colores fuertes. Estas casas tenían interiores sencillos y llenas de plantas, unas pocas con un simple encalado en las paredes, con cielos rasos de vigas, y tenían ubicadas las cocinas enfrente a un pequeño patio que se encontraba casi siempre en medio de la casa. Solo fueron unos 250 metros de marcha. Cruzamos la primera cuadra a la derecha, luego fuimos a la izquierda y finalmente llegamos a la segunda calle en la que nos detuvimos. Había mucha gente caminando, los caminos eran de tierra y piedras, solo se veía uno que otro auto. Era los años 70. Había una pequeña casa en medio de la cuadra, nada que ver con las otras casas. Era como una casa de cuento de hadas hecha con reboques de barro y bosta, la única de la cuadra. Las otras eran más modernas. Esta tenía puertas y ventanas más bajas de lo normal. Cuando la mirabas pensabas que era una casa bajo tierra. En realidad las otras cumplían con los reglamentos de construcción. Esta era una casa verdaderamente antigua. Además, no estaba alineada como las otras casas, estaba más adentro de los límites de la calle. En esta cuadra solo habían 5 casas de nuestro lado y 4 enfrente. Separadas por una calle para los futuros autos, esa cuadra tal vez era la más pequeña. Porque al mirar al resto de calles del barrio, estaban compuestas de más de 7 casas de lado y lado. La casa estaba pintada en 2 colores, la parte de abajo en azul claro y arriba con blanco. Tenía 2 puertas. Una puerta de madera de tamaño normal que llevaba a un pasillo de 3 metros de largo. Y otra puerta que tenía forma curva, esta era más grande, aproximadamente 3 metros de alto, por 2 de ancho. Era una puerta de madera que había sido hecha a mano, tenía bisagras con ganchos en hierro fundido y que por dentro se cerraba atravesando una madera larga, como las puertas de la época que existían en los castillos. Era bastante rústica, pintada con barniz. Al entrar por la puerta del pasillo, este daba a un recibidor que comunica con las piezas de la casa. Una puerta daba al salón grande, otra puerta comunicaba con una segunda pieza en la que mi madre instaló su habitación. La tercera puerta daba a un conjunto de 3 piezas pequeñas que comunicaban entre sí. Mi madre con el tiempo separó las piezas solo con cortinas. Allí instaló a mis hermanos y a mí. Y una última puerta independiente daba a la cocina. Yo corrí con mi hermano hacia atrás de la casa para ver qué había. Lo primero que vieron mis ojos fue un gran solar con árboles frutales, mangos, guayabas, chirimoyas,
cultivos de plátano, árboles de coca, piñas, hierbas aromáticas y habían macetas repletas también de flores. Era como una pequeña finca que producía muchas frutas y alimentos. Era magnífico. A un lado había una pequeña pieza 2x2 en ladrillo limpio, con techo de zinc, retirada de la casa que hacía las veces de baño y tenía ducha al interior con piso de cemento, y a un lado al exterior de los baños, habían situado un lavadero muy grande. Estábamos corriendo cuando escuché detrás de mí, a mi padre, hablándole a mi madre. ¿Por qué has partido de la casa? He llegado y no hay nada en la casa. ¿Qué ha pasado? Estoy aquí porque el señor de la carreta me dijo dónde estabas. Mi padre usaba un tono fuerte, era un hombre de 1,85 centímetros de estatura, de corpulencia atlética fuerte, de rasgos africanos, pero tez bronceada, cabello crespo, ojos negros, carácter orgulloso, exigente y trabajador. Escúchame bien, le dijo mi madre, con un poco de temor pero segura. Yo a la casa de tu madre no vuelvo jamás, no soporto a tu madre, y tú verás si quieres quédate con ella, o vienes acá a vivir con nosotros, pero yo y mis hijos no regresamos. Mi hermano tenía un short negro y camiseta azul clara, con zapatos negros, medias azules. Él y yo corrimos a refugiarnos detrás de mi mamá agarrando sus piernas. Ambos mirábamos a nuestro padre con los ojos bien abiertos. Mi papá soltó a reírse y le dijo, está bien, yo vengo con ustedes, dime qué hace falta. Mi madre respiró aliviada y le dijo, el armario, y mi padre salió con el señor de la carreta que esperaba afuera. Fue así que nos instalamos en la nueva casa. Ese solar era mágico, tenía plantas, árboles que nos invitaban a comer sus frutos. El viento soplaba con mucha armonía y yo me trepaba a ellos para tomar sus deliciosas frutas y comerlas. Yo le hablaba a las plantas y ellas me contestaron diciéndome: todo va a cambiar. Pasaron los días, los meses y mi madre estaba con dolores de parto. La casa había cambiado. Mi padre había comprado un pequeño comedor que lo instaló en el pequeño espacio que daba a la cocina y las otras habitaciones. En el salón principal había una pequeña cuna azul. Mi madre decía que era un niño. En la época no habían ecografías, era siempre una sorpresa la llegada de un hijo. En su habitación, la tercera puerta daba a un conjunto de 3 piezas pequeñas que comunicaban entre sí. Mi madre con el tiempo separó las piezas solo con cortinas. Allí instaló a mis hermanos y a mí, y una última puerta independiente daba a la cocina. El bebé nacería en pocas horas, y nosotros quedamos al cuidado de mi tía Dalia. Mi padre estaba trabajando y mi madre partió sola al hospital. Mi padre llegó en la noche y hablaba con mi tía. Ella le dijo: yo me voy, hay comida lista, yo regreso en la mañana. Al otro día mi papá partió temprano al hospital y unas horas después regresaba con mi madre y un niño en brazos. Luego mi papá salió de la casa y dijo: ya vuelvo, voy a comprar pan y leche. Mi madre se sentó en una silla, y Dalia en otra silla, y yo las escuchaba hablar desde la otra habitación. Mi madre le decía: duré muchas horas en el parto. El médico estaba asustado porque el parto no fue fácil. El niño se enredó con el cordón en la garganta, casi muere, y tuvieron que reanimarlo. ¡Qué susto! Un parto siempre puede ser peligroso, dijo su hermana. Dalia solo tenía 19 años, pero no se parecía a mi mamá. Mi tía era blanca y delgada con el cabello claro y liso, de ojos color miel. Ellas continuaban hablando y yo me regresé a ver la imagen detrás del espejo donde comencé este día, la mujer que ahora te cuenta su historia. Amber.